Recientemente el Congreso de la República sancionó la ley conocida como de borrón y cuenta nueva. Esta ley es una reforma a la ley estatutaria de habeas data, ley 1266 del año 2008. La reforma a esta ley había sido tramitada desde el año 2019, año en el que se envió esta a la Corte Constitucional para que ésta hiciera el control de constitucionalidad, y solo hasta este año el presidente de la República sancionó la ley 2157 del 29 de octubre del año 2021. Esta reforma a la ley estatutaria de habeas data tiene como objetivo regular el reporte y permanencia de la información negativa en las centrales de riesgo. Con ello se busca generar acceso al crédito y normalizar la situación e historial crediticio de millones de colombianos. Los reportes negativos son aquella información vinculada al incumplimiento de obligaciones insolutas que tiene como consecuencia un récord negativo que afecta la posibilidad de los ciudadanos de acceder al crédito y de tener acceso al crédito y a la financiación para aspectos tan importantes como el mismo acceso a vivienda. Esta ley tiene una serie de aspectos que serán de regulación permanente, mientras que otros serán una regulación de transición. La norma busca definir un tiempo máximo de permanencia de la información negativa en las centrales de riesgo. La norma busca definir un tiempo máximo de permanencia de la información negativa en las centrales de riesgo, que será igual al doble del tiempo de la mora o máximo de 4 años luego de que la persona titular del crédito y titular de la información que ha sido reportada extinga la obligación, tiempo en el cual la información deberá ser retirada. También se estipula un término máximo de 8 años para que la información sea retirada desde que la obligación se encuentra en mora, es decir, este tiempo será un límite para que la información permanezca en las centrales de riesgo, no obstante esta no haya sido efectivamente cumplida por los titulares del crédito. La ley 2157 también da un tratamiento especial a las obligaciones inferiores a el 15% de un salario mínimo, pues exige que antes de que esta información sea reportada a las centrales de riesgo se le haga una comunicación al titular informándole que dicha información va a ser reportada, y con esto se le da una oportunidad especial para que extinga la obligación y esta no sea reportada. Considerando que la norma busca el acceso al crédito y la democratización del acceso al mismo, se estipula que no puede ser considerado como único factor para la negación de un crédito un reporte negativo, y en tal sentido las entidades financieras deben expresar con suficientes razones objetivas y más allá de un mero reporte negativo porque a un ciudadano, a una persona, se le va a negar un crédito. La negativa del crédito debe estar expresa y definida de forma clara al solicitante para que éste sepa por qué no tuvo el acceso y en este sentido pueda controlar que no haya sido denegado el crédito únicamente por un reporte negativo. El incumplimiento de esto por parte de las entidades financieras puede generar incluso sanciones hasta de 2.000 salarios mínimos, como lo dispone la misma ley. La ley también implementa el criterio de gratuidad para la consulta de la información, tanto por usuarios como por los titulares de la información, a quienes no se les puede hacer ningún cargo para poder acceder o verificar o controlar qué información ha sido reportada respecto de su situación crediticia. Un aspecto muy importante es que la ley prohíbe que la información negativa reportada en las centrales de riesgo sea tomada como criterio para negar, para condicionar el acceso a un empleo de cualquier sector, incluido el mismo sector financiero, lo cual la Corte Constitucional definió en la sentencia de constitucionalidad. También se quiso generar una protección especial a las personas víctimas de suplantación de información que en razón a esto han sido reportados y se encuentran con un historial negativo, con un reporte negativo de una obligación. En este caso, el titular de la información únicamente debe solicitar al operador que elimine esta información negativa porque ha sido víctima de una suplantación, aduciendo los documentos que considere pertinentes. Puede incluso entablar una denuncia, pero esta no es obligatoria para que se proceda a la eliminación del reporte negativo.
Para garantizar la respuesta a estas solicitudes, se establece una suerte de silencio positivo en el cual, si no se ha dado respuesta luego de 15 días, prorrogables máximo por 8 más, se entenderá que la solicitud ha sido respondida de forma afirmativa. Ahora, quizá el aspecto más importante de esta ley y por lo que recibe su nombre de borrón y cuenta nueva es el régimen de transición que se crea a partir de la expedición de la ley y al año siguiente de su publicación. En este sentido se establecen varias situaciones específicas. Por ejemplo, las personas que extingan las obligaciones insolutas por las que han sido reportadas dentro del año siguiente a la vigencia de la ley permanecerán únicamente 6 meses en el reporte negativo y pasado este tiempo serán excluidos o el reporte será excluido. Ahora, por su parte, las personas que hayan pagado las obligaciones por las cuales han sido objeto de reporte negativo a la fecha de vigencia de la ley, es decir, al 29 de octubre del año 2021, serán excluidos del reporte negativo inmediatamente, mientras que las personas que ya hayan pagado pero que no hayan cumplido 6 meses del reporte negativo sencillamente cumplirán los 6 meses y serán también excluidos del reporte negativo, es decir, completarán el tiempo que les falta para llegar a los 6 meses. También se crean situaciones especiales para las personas que han sido objeto de reporte negativo durante el tiempo de la pandemia o como causa de este, que se hayan acercado a las entidades financieras para reestructurar su situación crediticia y llegar a un acuerdo para el pago de las mismas. La ley trata de forma especial a las MIPYME, a la actividad de turismo, a los pequeños productores del agro, a las personas naturales, comerciantes e independientes, y en tal caso, cuando dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la ley también extingan sus obligaciones insolutas, serán excluidos de los reportes negativos de forma inmediata. También se crea un tratamiento especial para los pequeños productores, víctimas, mujeres, jóvenes vinculados al agro que tengan situaciones de deudas con Finagro y que extingan las obligaciones pertinentes también dentro de los 12 meses siguientes a la vigencia de la presente norma. Finalmente, se crea también la posibilidad para que los deudores y codeudores del ICETEX que paguen las obligaciones insolutas dentro de los 12 meses siguientes también sean excluidos de los reportes negativos de forma inmediata luego de que se haga el pago. Adicionalmente, se ordena a los operadores de la información que creen una aplicación para que los usuarios, para que los ciudadanos y para que sobre todo los titulares de la información financiera puedan acceder a ella y consultar el récord, consultar si han sido objeto de reportes negativos y demás. Finalmente, es importante advertir que esta ley no es un mecanismo para que de forma general y por mandato de la ley se extingan las obligaciones que a la fecha tengan los ciudadanos. Por el contrario, es un mecanismo para tratar de que se normalice la situación crediticia y esto tenga como efecto la exclusión de los reportes negativos, pero no la eliminación de las obligaciones, su condonación o extinción. Y además que la ley de borrón y cuenta nueva tiene un efecto transitorio, pues hasta el 29 de octubre del año 2022 será posible acceder a los beneficios de los que ya se ha hablado y a partir de allí solo aplicarán las normas que de forma permanente están dispuestas por esta ley. Muchas gracias.